(19:16) estás en vivo aquí en el 88.7 bien FM latribu.com y hoy de nuevo nos está pasando en este diciembre, abrimos una mesa alrededor de un libro que está por editarse, de un libro que está por presentarse y que nos ayudan, como ocurre siempre, a pensar esta coyuntura desde distintas aristas. Lo de hoy es bastante especial y es interesante pensarlo desde acá también porque alimenta la discusión y los debates que tenemos acá día a día. Estamos hablando de un libro que lleva por título Sátira y Política, un diario de la Argentina de Milei. Los autores son Adrián Cangi y Ariel Penisi, lo edita Prometeo. Y tanto Adrián como Ariel están aquí en los estudios del 88.7. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien, gracias por recibirnos. ¿Habías venido a la radio ya? Sí, estuve muchas veces. Muchas veces en el de aquel lado. ¿Del otro lado? Sí, del otro lado. Bien, mira, pasaste el vidrio. Pasé el vidrio ahí. Ari, ¿cómo estás? Muy bien. Vos ya habías venido. Yo vine, tuve programas, incluso en otras etapas de la radio. Mirá. Lo cual delata la edad. Claro. Bueno, este libro se va a presentar, ¿lo podemos anunciar ya? Sí, yo tengo los datos. por supuesto. Claro, va a ser presentado en la Casona de Humahuaca, en el local Amigo, el próximo miércoles 17 de diciembre, 18:30. Va a tener una particularidad que es con una exposición, pero al final de toda esta conversación lo repasamos. Perfecto. Y nos cuentan la dinámica de ese día porque va a ser interesante. Adrián Cangi es doctor en Sociología y en Filosofía y Letras, especializado en Estética por la Fundación Ortega y Gasset y postdoctorado en la Universidad de San Pablo, entre otra cantidad de cosas que no voy a mencionar porque se nos va a ir el programa. Y Ariel Penisi, ensayista, docente e investigador por la UNPAS y la UNA, integra el Grupo de Estudios Sociales y Filosóficos, es parte de Red Editorial, el Instituto de Estudio de Formación de la CTA, también entre otras tantas cosas. Me interesa arrancar preguntándoles, yo pensaba, quizás para ordenar un poco el recorrido, pensar primero más conceptualmente la sátira, después hacer un recorrido que ustedes hacen muy minuciosamente en términos históricos, ¿no? De cómo se fue tomando y en qué contextos, y después venirnos a la Argentina. Lo digo para poder ordenar incluso a quienes están del otro lado escuchándolos. Adrián, si yo te preguntara más conceptualmente, ¿por qué un libro sobre la sátira, qué potencia le ven a este tipo de expresión, a este tipo de denuncia, a este tipo de intervención pública, diría? La sátira es un problema corporal, es somático, es pasional. Ajá. La sátira es la forma en que los pueblos tuvieron una modalidad para conjurar las formas del poder. El problema es cuando se invierte esa moneda. Es decir, cuando los poderes ejercen los modos satíricos que eran el conjuro de los pueblos. Entonces, si uno lo piensa en términos somáticos, corpóreos, pasionales, la sátira es una forma plebeya del discurso. Ajá. O es una forma plebeya de la performance, como se dice hoy, o es una forma plebeya de la declaración pública. Esa forma plebeya muchas veces tiene dos caras. A veces el insumo del insulto. En la historia de la sátira, las palabras bajas, corpóreas, escatológicas son centrales. Uh-huh. Y incluso lo más potente de la sátira como género literario es el haber producido con palabras bajas figuras de pensamiento que eran capaces de interpelar un tiempo histórico. Tal cual. Entonces, la larga tradición occidental de la sátira la pone del lado de una herramienta permanentemente que pasó por todos los lenguajes de las artes para darle a los pueblos un acto de resistencia. Uh-huh. Entonces la pregunta de este tiempo, en el corazón del siglo XXI ya andado, es cómo es posible que los políticos que de alguna manera se reclamaban no profesionales y que sin embargo lo son, tarde o temprano con sus políticas comunicacionales, hayan hecho de la sátira un insumo público. Un insumo público para sus prácticas, para sus performances, uh-huh, incluso para declarar sus propios gustos culturales. De hecho, de más está decir que la primera cosa que nos llama la atención junto con Ariel y que quedamos absolutamente, si querés, dados vueltas, es que nunca se había discutido que un presidente que asumiera le dijera
a alguien que tallaba el bastón presidencial, mira, lo que yo quiero acá no es ni el símbolo de la libertad, ni el gesto de esto. Yo lo que quiero son 4 perros, mis 4 perros, y el león, que soy yo. Payarol tuvo que bancarse esto. Claro. Ari, ahí ya se mete Adrián un poco sobre el presente. Vamos a seguirlo en este sentido. Es cierto que si la sátira es un poco una alegoría, es una exageración, es una crítica, es una denuncia, bueno, quien fuera candidato por entonces y hoy presidente tiene varios elementos, ¿no? De hecho, pienso inmediatamente en la motosierra como esa gran exageración, incluso temeraria, de destruir el Estado, ¿no? Que según él heredó de los comunismos argentinos, ¿no? O la idea del mandril, ¿no? Como una figura que en el siglo XX en la sátira se usó mucho, ¿no? De darle, nombrar como animal, ¿no? Pienso en la tortuga Ilia, pienso en el zorro Roca, ¿Qué pasa ahí, ¿no? Que lo mencionaba un poco Adrián al principio, que es el propio poder, es quien lo encarna, que además domina, me parece, este lenguaje, y se lo arrebata a los pueblos, o lo podemos utilizar. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, yo creo que vivimos un tiempo de redefinición y de disputa por la sátira, digamos, ¿no? Sí, a ver. Viste que se habla de disputa de sentido, disputa de esto. Yo creo que ya no queda casi nada, digamos, en disputa. O tengo la sensación de que es un poco presuntuoso a veces hablar de tantas disputas. Pero puede ser que la última disputa sea justamente la disputa por la sátira, o como escribíamos hace poco también para promocionar el libro, que el riesgo de esta última disputa es que se convierta en la sátira de la disputa, digamos, ¿no? Y ahí, bien, digamos, nos quedemos en el borde de la nada misma. Pero que en estos tiempos de redefinición de la sátira y también de una constelación de figuras que le son vecinas, ¿no? Como la ironía, como la picaresca, la misma idea de transgresión, bueno, hay un problema adicional que tiene que ver también con una época que fantasea con lo ilimitado, ¿no? Esta época que fantasea con lo ilimitado pone en problemas a la tradición de la transgresión y de la sátira, ¿no? Porque, en definitiva, justamente, cualquier imagen de límite, cualquier imagen de retención o de conservación de logros pasados o de patrimonios que no son comunes, bueno, queda conservadora. Y en ese sentido la sátira y la propia transgresión caen del lado del poder, ¿no? Y ahí tenemos, me parece, un problema si es que nosotros pensamos que es posible recuperar la potencia de la sátira, ¿no? A veces la potencia de la sátira tiene que ver, como decía Adrián, con tradiciones populares. Otras veces tienen que ver también con las resistentes soledades, ¿no? Es decir, a veces la sátira sale del corazón mismo de el último disidente, del que no entra en una estadística o en una encuesta, ¿no? Y eso también me parece que es algo a tener en cuenta. Quien decía esto era Ariel Penisi. Te pregunto, Adrián, cuando digo Adrián es Adrián Cangi, si nos recortamos en Argentina y hacemos como un rastreo más histórico sobre la sátira nacional, uno piensa inmediatamente, qué sé yo, en Caras y Caretas, en la revista Humor, en Satiricón, digamos. ¿Vos cómo haces ese raconto? ¿Qué te parece importante de eso? ¿En qué momento, por ahí del siglo XX, para traerlo un poquito para acá, pero agarrarlo donde vos quieras, te parece que fue especialmente potente? ¿Hay algo para mirar ahí? El romanticismo fue satírico ya en los momentos de fundación. Es decir, solo con recordar el matadero de Echeverría, uno puede por primera vez entablar dos cosas. Cuidado a un unitario que circule cerca de los federales y que tenga patilla demasiado larga porque te espera un choclo. Y el choclo te lo van a poner. Entonces ahí hay una figura de la historia satírica. Y evidentemente ese choclo de la historia argentina, como decía David Viñas, forma parte de una génesis de la literatura nacional y forma parte de un ensamblado social que luego se pierde en las tramas tangueras, que siempre son prostibularias, que siempre tienen un carácter satírico y que siempre están insuflando una gran energía antes de las grandes orquestas de los 20, de los 30. Digo, hay una tradición anterior a Caras y Caretas, pero que ya está dando un perfil de la importancia que tiene Caras y Caretas en la ilustración argentina. Esa tradición viene de la escritura romántica, esa tradición viene de esos
pensadores que de alguna manera tenían un pie en Europa, pero también tenían un pie colocado en el barrial. Pero uno incluso podría ir muy lejos y decir que hay una figura satírica fundante de la Argentina, que es Manuel Belgrano, Ajá. quien vestía de una manera muy extravagante. Traje verde, chaquetilla amarilla de pana, tenía una voz de pito cuando le hablaba a sus soldados, y estas condiciones generaban algo entre el prócer y lo risueño, pero a su vez caminaba para ir a los salones por calles embarradas, con estas salpicaduras de alguna manera propias de nuestra tierra, sobre su propio vestuario incantatorio, ¿no? Entonces, hago ese salto para decir, bueno, luego la sátira va a tomar una tradición argentina muy, muy poderosa, que va a ir de los regímenes literarios y de los regímenes musicales a lo que efectivamente en nuestra contemporánea no es distinto. Nuestros grandes satíricos son literarios o son musicales. Uh-huh. Y de hecho quienes mejor le responden a Milei son músicos. Y los que mejor han podido, lo que mejor ha podido usar Milei ha sido letras satíricas de músicos. Pensemos que Panic Show no es nada más ni nada menos que una crítica a un momento determinado de la historia argentina que Milei recupera como una época gloriosa. Sí. Y sin embargo Panic Show es su crítica y él la usa como la canción del león. Entonces, ¿en qué modo de alguna manera uno podría pensar esos linajes, esas genealogías? Bueno, las hay muy poderosas en términos poéticos. Si te pregunto, el libro estamos hablando de sátira y política, ¿no? El libro que está por publicarse, Diario de la Argentina de Milei, tiene ilustraciones de Sergio Langer, que es el dibujante de la Nelly. Pero el autor de la Nelly es Rubén Jesús Mira, que ustedes lo traen todo el tiempo el libro, y tiene algunas citas muy interesantes, muy valiosas incluso para el presente. Tengo alguna anotada acá, pero no quiero yo demorar demasiado tiempo. ¿Qué encontraron en Nelly, Adrián, en la Nelly? Porque estamos hablando de saltos, nos venimos al estricto presente. Creo que Nelly se empieza a publicar en 2013 en Clarín, ¿no? La contratapa. Sí, la Nelly es una especie de reverso, es decir, está en la contratapa de Clarín, claro, pero es el reverso de Clarín, claro, ¿no? Es decir, funciona como un gran reverso y como un reverso de la clase media, digamos, ¿no? Mirá. Es decir, la Nelly funciona como una especie de condensación, ¿no? de lo que queda de los 90 en los cuerpos, ¿no? Y al mismo es como un destilado en ese sentido. Y lo que hace en el Colo Mira con Sergio, digamos, en la Nelly, de vuelta, es algo que por mucho tiempo nadie se pudo explicar bien cómo es que permaneció ahí en esa contratapa de Clarín hasta el 2015, donde finalmente lo volaron, donde ya no era posible, digamos, ¿no? Pero tal vez es interesante pensar que la Nelly no hubiese sido posible en Página 12. Ajá. Y que el hecho de que la Nelly no haya sido posible en Página 12, la Nelly, recordamos, y que la última ilustración que en el libro nos presta Sergio con el Colo acá, es una Nelly con la motosierra, que era uno de los íconos de la Nelly, sí, muchísimos años antes, ¿no? Pero digo, tal vez una de las razones por las cuales la Nelly no hubiese podido estar en Página 12 es por el exceso de normatividad del discurso de la izquierda y del progresismo, y que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos. Le sumo a esto que dice Ariel sobre la Nelly algo que a mí me parece extraordinario, y es que la Nelly no es ni tradicionalmente peronista ni específicamente progresista, digamos, oscila en una especie de entrelugar ácido para cualquiera de estas tradiciones. Esa es una de las grandes condiciones de la sátira como conjuro popular. Recordemos, para quien está escuchando, que estamos hablando de este personaje, de una señora de unos 50 años, ¿no? De clase media, pero de los barrios del sur, ¿no? Que estaba en la contratapa de Clarín. Ahora, si esto efectivamente fue un personaje de la sátira, ¿no? Y la sátira un poco ataca a algún poder, a un grupo, a una persona, ¿la Nelly contra quién iba? Es una gran pregunta. En principio va contra dos cosas: contra la condición bien pensante de los progresismos, que siempre tiene algo de petulante, sí, pero también se hace cargo de la condición de el fango de la runfla, que de alguna manera es tan criticada, digamos,
en alguna pretensión de los medios populares para acceder o ascender a otra condición que limpie sus linajes, digamos. Claro, va contra, sí, la Nelly es 2001 también. Claro. Va contra los políticos, va contra la casta en algún punto. La Nelly es eso. Por eso decís que no podría estar en la contratapa de Página. Yo creo que no, creo que hay una... De hecho, en realidad en el prólogo del libro, que está dedicado a Horacio González... Sí, aparece mucho Horacio. Todo el prólogo está dedicado a la figura de Horacio, que escribió un libro en fines de los 90 que se llama La realidad satírica, sobre Página 12 hipótesis sobre Página 12. Y bueno, y ahí de alguna manera queda él que bueno, en su condición trágica de peronista y de alguna manera vivir un poco en esos escasos márgenes que dejaba la seriedad del progresismo, también los atiende muy bien ahí, ¿no? Donde en el fondo Página 12, que fue un diario que descolló en su momento por sus tapas y por sus provocaciones en las tapas, no dejaba de recaer inmediatamente en una moral bastante pacata, ¿no? Cada vez que podía, ¿no? Por supuesto que en esas experiencias siempre hay alguien que se equivoca y dice algo lúcido o algo inesperado, digamos, ¿no? Pero es interesante hacer esta doble genealogía, ¿no? Por un lado, este personaje satírico que espeja alguna condición del menemismo, aunque nosotros le reconocemos al menemismo una densidad distinta, sí, y le reconocemos al menemismo todavía la capacidad de alimentar un imaginario fiestero, ¿no? Claro. Esta fiesta es una fiesta más triste, es como coger en un cementerio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es, digamos, ese espejo, pero un espejo roto. Y por otro lado, ahí está la genealogía del progresismo que nos lleva hasta este momento, el momento más pacato, el momento más miserable, ¿no? El momento en el cual hoy el progresismo es un activo para el gobierno de Milei. Claro, hay algo, eso lo dice bien Rubén Mira en alguna cita que, insisto, no voy a leer, vayan a buscarle el libro, sí, cuando lo tengan. Lo último, Adri, te pregunto alrededor de esto, porque estamos mirando a Milei, estamos mirando el tono, decía Ariel recién que en definitiva ese veranito menemista tuvo al menos el entusiasmo, ¿no? Movilizó, digamos, sectores populares y tal. ¿Qué pasa en la oposición? ¿La oposición pacata? ¿La oposición de profesionales políticos? ¿Hay alguna posibilidad de entusiasmar a alguien o falta mucho para que el proceso decante? ¿Hay sátira en la oposición? Es buenísima la pregunta, no. Okay. La oposición es excesivamente seria y justamente peca de un exceso de seriedad para enfrentar algo que, sin saber cómo, se volvió extremadamente plebeyo y pegadizo. Entonces, ¿qué es esta identificación sedimentaria de la población con una figura, con alguien que quisiera ser, no sé, telonero de una banda de rock, que de alguna manera se junta con sus mentores, los Venegas Lynch, que han sido una familia de ultraderecha conservadora y cuyo proceso fundamental no es formar a este hijo baterista, sí, que le da fatiga al Congreso, sino fundamentalmente que presentan esto, ¿no? Hay tiempo para no tomarse en serio las cosas. Claro. Bien, del otro lado, parecería que el mejor conjuro que tenemos frente a eso es tomarnos muy en serio las cosas, y surgen libros extraordinarios con un insuflado análisis político que de alguna manera se usan como insumo para esta degradada forma de festividad. Quiero decir, todavía le falta a nuestro progresismo bien pensante de la oposición, volver a leer mucho los comienzos de la revista Barcelona. Para entender que ahí había una potente acidez que era necesaria en ese tiempo y que era posible para dar vuelta a algo. Pero así como estamos, no es fácil dar vuelta a algo, ¿no? Me gusta. No, una cosa digo yo, que a nosotros la figura de Milei no nos interesa ni psicológicamente ni intelectualmente, sino en términos de intensidad. Claro. Que pone en juego una intensidad que arrastra, decimos en el libro, sedimentos sensibles, y que a eso no se le responde, ¿no? Con pedantería, con tomarse en serio a sí mismo, sobre todo. Ese es el gran problema de la izquierda y del progresismo. Se toma demasiado en serio a sí mismo, digamos, ¿no?
Ariel Penici y Adrián Cangi, coautores de Sátira y Política, un diario de la Argentina de Milei. Apenas una pequeña ventanita hemos abierto acá que no le hace justicia en absoluto. Una última cosa, Sí. nosotros lo odiamos, a Milei. Es decir, odiamos al gobierno, Sí, sí. son nuestros enemigos, queremos reventarlos, Sí. queremos cagarlos a piñas, a patadas, etcétera. Y nos gustaría que se sume mucha gente a ver el mejor modo de hacerlo, ¿no? Sin ir presos. Bien, esto va a ser en la Casona de Humahuaca. El próximo 17 de diciembre, 18:30, con una exposición ahí, me adelanto, bien cortito. Sí, ¿Cómo va a ser eso? Muy rápido. Los dibujos de Sergio Langer, nada menos. Bien. Van a estar a la venta algunas ilustraciones de las que están en el libro y de otras más. Y de dos amigos, fotoreporteros italianos que vinieron especialmente a retratar efectos de la Argentina de Milei. Y las fotos frescas, recién sacadas, van a estar ahí también. Y vamos a leer pasajes del libro con algunas amigas y amigos y abrir una conversación. Ariel, Adrián, muchas gracias. A vos. Placer. Gracias. 19 horas 37 minutos.